El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades eternas. Diseños exclusivos. Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Padre nuestro, qué bendición tan grande para nosotros poder estar aquí en este lugar secreto en donde podemos tener intimidad contigo y podemos tener la certeza y la convicción que tú estás en este lugar. Tu palabra dice que un corazón contrito y humillado tú nunca desprecias. Y así están nuestros corazones delante de ti, reconociendo, Señor amado, que somos pecadores, que estamos aquí por la gracia, por la misericordia que tú has tenido con nosotros. Y no es porque nosotros merezcamos algo de ti. Todo lo que tú has hecho a nuestro favor ha sido por gracia. Y eso lo entendemos, Señor, y por eso te adoramos y por eso te bendecimos y exaltamos y glorificamos tu nombre y valoramos inmensamente este tiempo que tú nos regalas. Sabemos, Señor amado, que eres tú quien cada mañana traes ese sustento y ese alimento, que es tu santa y bendita palabra que nos alimenta, que nos fortalece. Es una palabra en donde podemos hallar esa vida, es como la savia que los árboles envían a través de sus troncos a sus ramas y las mantienen vitales, y gracias a esa savia, a esas ramas pueden fructificar. Eso hemos entendido, Señor, que apartados de ti nosotros no somos absolutamente nada. Te necesitamos y cada día te necesitamos más y más. Agradecemos todo lo que has ministrado a nuestra vida a través de tu santa palabra a lo largo de todos estos años, pero a medida que pasa el tiempo reconocemos más nuestra necesidad de ti. Sin ti estamos perdidos, sin ti no tenemos vida. David decía, después de haber pecado, no quites de mí tu Santo Espíritu. David no decía, no me quites mis bienes, no me quites mi honra, no quites la posición que tengo en la sociedad. Él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque sin tu Espíritu Santo nosotros no somos absolutamente nada. Dios amado, gracias, valoramos inmensamente este tiempo, valoramos tu palabra y nos disponemos a atesorarla en nuestro corazón y a recibirla entendiendo lo que tu palabra dice, que quien te ama guarda tu palabra. Queremos guardar y atesorar en nuestro corazón tu palabra, comprendiendo, Dios amado, que es una palabra que viene de tu corazón para nuestra vida y que esa vida está en la palabra. Tú lo dijiste, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, y lo que nosotros necesitamos es tu palabra. Que esa palabra pueda hallar cabida en nuestro corazón y que todos nosotros podamos vivir conforme a ella y que nuestras vidas puedan estar cimentadas siempre en tu santa y bendita palabra, porque entonces el fundamento será firme y no
permitiremos que los vientos, las lluvias y los ríos golpeen contra la casa y caiga. ¿Por qué? Porque está sobre un fundamento firme que es tu palabra. Gracias por estar en este lugar y por visitarnos como lo haces cada mañana. Tu palabra dice, Dios amado, que en el lugar donde tu nombre fuera recordado, tú vendrías y nos bendecirías a nosotros. Y tu palabra es verdad. Confiamos entonces que tú hoy nos visitas y nos bendices con tu dulce presencia, mi Señor. Gracias, porque tu presencia nos sana, porque tu presencia llena los vacíos de nuestro corazón, porque tu presencia nos restaura, nos llena de paz, tu presencia nos llena de gozo. Gracias por estar en medio de nosotros, mi Señor amado. Gracias por no olvidarte jamás, por tenernos siempre presente. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Que la bendición tuya nunca falte sobre la vida de cada uno de tus hijos que te buscan con todo el corazón cada mañana. Tu mano está sobre nosotros. Gracias por tu Espíritu Santo que nos acompaña todos los días de nuestra vida y no es la excepción en esta semana que comienza. A ti la gloria, mi Señor, por todo lo que harás en cada uno de nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi preciosa familia de verdades eternas, tengan todos ustedes el mejor y más bendecido de todos los días. Estaba meditando en algo que pasó con el pueblo de Israel. La Biblia dice que por causa de su obstinado corazón, ellos son llevados cautivos a Babilonia. Lo habían perdido todo. Imaginemos a alguien que está en su tierra y ha trabajado por sus bienes, por adquirir sus bienes, y de un momento a otro tienen que ser llevados cautivos a una tierra que no es la tierra de ellos, dejando todo atrás, sin saber qué les depara. El destino no debió ser fácil. La vergüenza que debieron haber sentido al perder sus posesiones. Y van a Babilonia. Me llamó poderosamente el significado de la palabra Babilonia, significa puerta de Dios. Y en esa puerta de Dios el Señor empieza a trabajar en la vida de estas personas. Y estando allí en ese lugar, yo me imagino que ellos empiezan a perder la esperanza. 70 años en aquella tierra, lejos de sus seres queridos, lo habían perdido todo. Y es allí cuando Dios usa a uno de sus profetas llamado Jeremías. Y Jeremías dice, de acuerdo a lo que Dios había hablado, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para darles el futuro que esperan. Ellos allá estaban desesperanzados y Dios ya tenía un plan, tenía una estrategia para ellos en el futuro. Era un plan de bendición, aunque ellos en ese momento solo podían ver desolación. Dios tiene un plan, déjame decirte. Cuando el pueblo de Israel pensó que ya su historia se había acabado de escribir, Dios dice, yo tengo una historia mejor para ustedes. Y efectivamente, ustedes regresarán de la tierra de su cautividad y ustedes recuperarán sus posesiones que habían perdido. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El final de ustedes no es ese en el cual se encuentran ahora. Hay un final. Yo tengo pensamientos de bien para todos ustedes. Así que hoy vamos a tomar esa palabra, vamos a recibirla en nuestro corazón y vamos a creer que el final de nuestra historia todavía no está escrito. Dios es el que tiene la última palabra, así que levántate en el poderoso nombre de Jesús y avanza, porque Dios tiene para ti pensamientos de bien y no de mal. Así que no desmayes por nada del mundo. Quiero invitarlos, mis amados, a que nos ayuden a seguir sembrando la semilla de la palabra. No vamos a parar hasta que todo el mundo conozca que Jesucristo es el Señor. Vamos a compartir, vamos a hacerlo con gozo. De gracia hemos recibido, vamos a dar de gracia y vamos a darle me gusta a esta transmisión. Cuando le das me gusta a este programa, entonces tus contactos también se enteran de lo que tú estás observando y se quedan allí también recibiendo
la bendición de Dios. Ahora sí, vamos a disponernos a recibir ese pan del cual nuestro Señor Jesucristo nos habló. Oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, y dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y hoy le vamos a decir al Señor así: Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sabemos que hay un pan que tú tienes preparado para nosotros cada día, y ese pan es tu palabra. Queremos recibirlo, queremos atesorarlo en nuestro corazón. Habla, mi Señor, que tu pueblo escucha. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por todo lo que harás en nuestra vida a través de tu palabra. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a compartir con ustedes este tema tan poderoso, titulado Cambio de planes. Cambio de planes. Dice la palabra en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 21, lo siguiente. Mateo 4, 21. Dice la bendita palabra de Dios: pasando de allí, vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y dice, y los llamó. Aquí el apóstol Mateo está describiendo la manera en que Jesús reunió a su equipo de discípulos. Después de llamar a los hermanos Andrés y Pedro y decirles que lo siguieran, ellos inmediatamente dejaron atrás sus redes y sus carreras para convertirse en discípulos del hombre que creían era el Mesías, el Salvador del mundo. Al parecer, Jesús continuó caminando a lo largo de la orilla del mar de Galilea en Cafarnaún, o muy cerca de allí. Entonces vio a otro par de hermanos que estaban desempeñando sus labores como pescadores. Estos 2 eran uno Jacobo y otro Juan. Ellos estaban trabajando en una barca junto con su padre Zebedeo. El barco era lo suficientemente grande como para albergar en su interior a 15 hombres al mismo tiempo aproximadamente. Al ser un barco grande, más pescado se podía capturar y transportar, lo que se traducía en el aumento de sus ganancias. Cuando Jesús entra en escena, Jacobo, Juan y su padre se disponían a remendar las grandes redes de pesca circulares que usaban para atrapar y transportar los peces. Ese era para ellos su plan de ese día. Pero otro era el plan que Dios tenía preparado para ellos. La Biblia dice que fue en ese instante cuando Jesús les pidió a los hermanos que lo siguieran y fueran sus discípulos. Es tremendo. Ellos se levantan con un plan. Tenían una idea, tenían unas actividades que realizar ese día. Pero otra cosa Dios estaba pensando para ellos ese día. Ante el llamado apostólico que Jesús les está haciendo, ellos debían tomar una trascendental decisión. O seguían con sus planes o con los planes que Dios tenía para sus vidas. ¿Seguimos pescando y remendando redes o seguimos al Mesías? Tenían que cambiar de planes. Imagino que para Jacobo y Juan, esto debió ser de un gran impacto para sus vidas. Porque hasta ese momento ellos seguramente nunca imaginaron
que el Dios creador de los cielos y de la tierra pudiera fijarse o tener algún plan con ellos. No sé si usted lo sabía, pero Dios es un experto en cambiar los planes. Por eso el título del mensaje, Cambio de Planes. Claro, Dios cambia planes, pero no los suyos, siguen siendo los mismos. Él cambia nuestros planes. ¿Y por qué cambia nuestros planes? Porque seguramente no conocemos nosotros los planes de Él. Miremos qué dice el libro de Salmos, capítulo 37, 23. Salmos 37, 23 dice: la hermosa y bendecida palabra del Señor. Dice la palabra: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. ¡Wow! La palabra hebrea para ordenados, ordena los pasos del hombre, la palabra hebrea para ordenados, en este versículo significa fijos o planificados de antemano. Entonces, el texto se leería así: por Jehová son fijos o planificados de antemano los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Es decir, cuando Dios tiene un propósito con alguien, como lo tiene con usted y como lo tiene conmigo, ese propósito Él lo va a llevar a cabo. Aunque hayamos tomado la decisión de ir en dirección contraria a sus planes preestablecidos para cada uno de nosotros. Jacobo y Juan pescaban y remendaban la barca. Ese era su plan. Pero otro plan era el que Dios tenía con ellos. Quiero que sean pescadores de hombres, un plan completamente distinto. ¿Sabe? Dios no trabaja con un planificador de días. Él no planea nuestro camino en una semana o en un año de anticipación, no. Él tiene un plan de vida completo para cada creyente. Voy a ser más directo. Él tiene un plan de vida completo para usted. En el momento en que somos salvos, ese plan que Él tiene con nosotros entra en funcionamiento. ¿Cuál es este camino planificado previamente?, se preguntará usted. Jesús responde con mucha sencillez a través de su palabra. Juan capítulo 4, verso 6. Juan 4, 6. Dice la palabra. Juan 14, 6. Dice la palabra del Señor. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo mismo es el camino a la gloria y a la vida eterna. Él nos conduce hacia nuestro destino final y nuestro camino termina en sus brazos en el cielo. Sus planes o su principal propósito con cada uno de nosotros es llevarnos de regreso a los brazos del Padre. Miremos qué dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Dice Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, primero los conoció antes que te formase en el vientre, le dijo a Jeremías. A los que antes conoció, también los predestinó, un destino previo. Les dio un destino previo. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ese es su plan. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30. Y a los que predestinó,
a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Ese es su plan. Ay, es que yo no conozco cuál es el propósito de Dios conmigo. Pues escuche esto. Y a los que justificó, a estos también glorificó. El libro de Hebreos nos dice que Jehová ha de llevar a muchos a la gloria. Así lo dice. Ahí lo encontré en el libro de Hebreos, capítulo 2, verso 10. Así está escrito. Y la palabra no miente. Escuche. Hebreos 2:10 dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar, escuche esto, es hermoso, mire, que habiendo de llevar, métase usted allí también, en ese bus de la victoria, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, yo quiero ir ahí, a muchos hijos a la gloria, dice, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos, y por eso Cristo padeció en el madero, con el propósito de llevar a sus hijos a la gloria. Ese es su plan para nosotros. No es remendar redes, no es pescar, no es solo dedicarnos a las cosas de este mundo. Sin embargo, lo que no podemos saber es la ruta específica que Jesús tomará para llevarnos allí. La Biblia dice que Jesús dijo, yo soy el camino. No dice yo soy la meta, yo soy el camino. Todo comienza con Cristo, pero Él es el que sabe cómo conducirnos hasta allí. Ninguno de nosotros puede estar seguro de cómo será el resto de nuestro viaje. Ninguno. Ese camino es un camino conocido solo por Dios. Porque solo Dios es el dueño de los planes, solo Dios es el dueño de los diseños. Nada, mis amados, nada, absolutamente nada en el universo. Nada en este mundo y en nuestras pequeñas vidas ha sido dejado al azar. Dios lo ha planificado todo, absolutamente todo. Dice el libro de Salmos, capítulo 33, verso 10 al 11. Escuche esto, por favor. Salmos 33, del 10 al 11. Comparto con ustedes la versión traducción lenguaje actual. Dice así, mire esto. Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. ¡No! ¡Ay, que el enemigo se va a salir con las suyas en este problema que tengo! No. Aquí lo que dice es que Dios no deja que las naciones lleven a cabo sus planes. Dios no deja que los pueblos realicen sus planes malvados. Verso 11. ¡Ay, es hermoso esto! Pero Dios cumple sus propios planes y realiza sus propósitos. Sí, Jacobo y Juan nunca se imaginaron que ellos estaban en los planes de Dios y ellos estaban remendando y pescando. No, señores. Mire, Dios es un buen arquitecto. Él diseña antes de construir. Jamás usted ha visto un arquitecto que construye y después diseña. No, él primero tiene los planos. Cuando Dios dijo hágase la luz es porque primero había pensado en la luz. Cuando Dios lo creó a usted, primero pensó en usted. Para el creyente es vital reconocer y creer quién es Dios, según los atributos inmutables, es decir, que no cambian, revelados en su palabra. ¿Qué nos hace creer entonces si Dios tiene sus planes y Dios lo planifica todo? ¿Qué nos hace creer que entonces Dios no tiene un plan para usted y para mí en este mundo? Seguro que tiene un plan también para nosotros. Por supuesto que lo tiene. Lo que pasa es que tal vez no lo conocemos. Eso es muy distinto. En nuestra generación, tanto dentro como fuera de la iglesia, hemos creído la misma mentira destructiva del principio
que dice, yo soy dueño de mi propio destino. Esas son palabras mayores, ¿verdad? Yo soy dueño de mi propio destino, cuando lo que la Biblia dice es maldito el hombre que confía en el hombre. Y nosotros somos hombres, o sea, lo que nos está diciendo es maldito el que confía en sí mismo, el que confía en su carne. Entonces, si hay maldición al confiar en nosotros mismos, ¿por qué decimos que somos los constructores o somos los dueños de nuestro propio destino? En términos bíblicos, esto es pecado de idolatría. Algo que idolatramos nos esclaviza y nos hace tomar decisiones necias al perseguir cosas que sabemos que nos van a destruir y que no vienen de Dios. Somos sabios en nuestra propia opinión, siguiendo el consejo de nuestra propia mente caída, lo cual es irracional, siguiendo el consejo de nuestro propio corazón, que es más engañoso que todas las cosas. Si sabemos que nuestros corazones y mentes son engañosos, entonces, ¿por qué empecinarnos en seguir nuestro propio consejo, nuestros propios planes, por encima de los planes, por encima de la palabra, por encima de la voluntad de Dios y por encima de personas sabias y piadosas en nuestra vida? Mire lo que dice el libro de Proverbios capítulo 3, versos 3 al 5. Proverbios 3, 3 al 5 dice su bendita palabra. Dice así. Mire esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Dice, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, verso 4. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, en tus propios planes. Es que a mí me parece, es que yo creo. No te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia sabiduría, porque posiblemente te vas a equivocar. De manera que cuando Dios cambia o impide nuestros planes, ¿a cuándo les ha pasado que uno como que quiere hacer una cosa y no le sale por allí? Intenta otra y no le sale. Yo no sé qué pasa, nada me funciona. Y tengo que decirle, muy sinceramente, que mientras no sean los planes de Dios, no va a funcionar. No va a funcionar. No va a funcionar. Repito, de manera que cuando Dios cambia o impide nuestros planes, es que yo lo que quería era irme para África. No, señores. No le va a salir la visa, no le van a dar la aprobación, si no son los planes de Dios. Los planes de Dios para nosotros son siempre para su gloria y para nuestro bien. Yo no sé por qué mi negocio no funcionó, porque seguramente Dios tenía un plan mejor. Jacobo y Juan no sabían que Dios podía tener un plan mejor para sus vidas. Ellos consideraron que este plan que el Señor Jesucristo les estaba ofreciendo, sean mis discípulos, era mejor que sus propios planes. Sí, ¿y en dónde nos basamos para decir esto? Esto queda demostrado en el hecho de haberlo dejado todo en un instante por seguir los planes de Jesús, quien los llamaba a ser sus discípulos. Somos pescadores, tenemos un gran barco, toda la vida hemos pescado, hay gente que vive de esto que hacemos, pero si Él nos llama, yo lo dejo todo, porque eso que yo tengo no es nada en comparación con lo que Él me está ofreciendo. ¿Qué es? Yo no sé, pero lo que Él me brinda es mejor que lo que yo he hecho toda la vida. Sus planes son mejores que los nuestros. La mayoría de los cristianos desean realmente entender el plan de Dios para sus vidas. Yo quiero saber cuál es mi plan. Yo quiero entender cuál es mi propósito, que no entiendo por qué estoy en este mundo. Sin embargo, hay muchas preguntas
¿Cómo puedo descubrir el plan de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo puedo estar seguro de que lo que estoy haciendo es el plan de Dios? Afortunadamente, la Biblia brinda muchos principios importantes respecto de la voluntad de Dios. Dios no está tratando de ocultar su voluntad para nuestras vidas, no. Él quiere que sus hijos sepan su voluntad y la sigan. Por eso en la oración del Padre Nuestro, Él dice, mire, oren así, Padre Nuestro que estás en los cielos. Díganle al Padre así, dígale, Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero yo no puedo hacer la voluntad del Padre si no conozco cuál es la voluntad. Primero, la Biblia está llena de afirmaciones claras sobre el plan, el propósito o la voluntad de Dios que se aplican a todos los creyentes. Por ejemplo, miremos el texto de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Dice la palabra, estad siempre gozosos. O sea, el hecho de que usted se levante amargado, aburrido, triste, renegando contra el mundo, eso no es de Dios. Esa no es la voluntad de Dios, así que cambie esa cara, por favor. Porque el corazón alegre hermosea el rostro. El propósito de Dios no es que usted se levante amargado, renegando contra el mundo, no. Estad siempre gozosos, pero ¿cómo voy a estar gozoso si tengo problemas? Porque Dios sigue siendo Dios, aunque usted tenga problemas. Estad siempre gozosos. ¿Cómo se levantó usted hoy? ¿Gozoso o triste? Orad sin cesar, es decir, en todo tiempo. La voluntad, los planes de Dios para su vida, es que usted ore en todo tiempo. Y dice, dad gracias en todo, y es que la gratitud es el fundamento de la adoración. Cuando alguien deja de ser agradecido, deja de adorar a Dios. Porque no encuentra razones por las que levantarse contento y feliz. No, es que Dios no ha hecho nada en mi vida. Perdió la gratitud. Orad sin cesar y dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y cuando dice dad gracias en todo, significa que también aún por aquellas cosas que a nosotros nos parecen que están mal, dad gracias en todo. David decía, en todo tiempo bendeciré a Jehová, en todo tiempo. Eso significa también que en aquellos momentos donde la situación se ponía más difícil, él seguía adorando, seguía alabando. Estas tres actividades, estar gozosos, estar orando y dando gracias, son la voluntad, son los planes de Dios para todos los creyentes. Eso es lo que dice en el diseño de Dios para su vida, no lo contrario, independientemente de otras circunstancias. Podemos comprender los planes o la voluntad de Dios para nosotros. ¿Dónde? A través de su palabra. La palabra de Dios es perfecta. Y podemos descubrir el plan de Dios para nuestras vidas cuando la escudriñamos, cuando la estudiamos. Mire qué dice 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17. 2 de Timoteo 3, 16 al 17. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios si no sabemos que está escrito en la Biblia? 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice, toda escritura es inspirada por Dios. No solo las promesas bonitas, sino también las que no me parecen tan bonitas, también el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto que usted está oyendo aquí es inspirado por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. La palabra nos ayuda a ser perfectos, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es su plano. La palabra de Dios es su diseño para nosotros. No podemos construir nada sin mirar qué dicen los planos.
En segundo lugar, podemos comprender mejor el plan de Dios para nuestras vidas cuando lo seguimos de cerca. Romanos 12, del 1 al 2, nos da una promesa poderosa. Miremos Romanos 12, del 1 al 2. Enseña. Romanos 12, del 1 al 2, dice su palabra. Así que, hermanos, os ruego, os suplico, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es decir, nuestra vida tiene que ser una entrega, sacrificio. El sacrificio tiene la particularidad, para que sea sacrificio debe existir muerte. Debe existir muerte. Entonces, ¿cómo es un sacrificio vivo? Es una entrega, seguimos con vida, pero ahora ya no vivimos para la carne, sino que vivimos para Él. Sacrificio vivo, santo, ese es su plan para nosotros, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién renueva nuestro entendimiento? La palabra. Cuando usted empieza a escudriñar las Sagradas Escrituras, dice, wow, y todo eso decía allí. Eso te renueva la manera de pensar. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Sin la renovación de la palabra no puedes comprender cuál es la voluntad o los planes de Dios para tu vida. Cuando dedicamos nuestras vidas a Dios y nos alejamos de los principios de este mundo, preparamos nuestros corazones para escuchar a Dios. Primera de Pedro 4:2. Dice Primera de Pedro 4:2. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias o deseos de los hombres, sino conforme a la voluntad o a los planes de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:3-7 confirma la necesidad de ser un sacrificio vivo y da más detalles sobre el plan de Dios para nuestras vidas. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7, dice así. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ahí está el plan de Dios para su vida. Vuestra santificación. ¿Cuál es el plan de Dios? Es que yo no conozco cuál es el propósito de Dios para mi vida. Mire lo que dice la Biblia. Este es su propósito. Que nos apartemos de fornicación. Ese es su propósito. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Ese es su plan para nosotros. No en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ese es su propósito. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. Ese es su propósito. Sino a santificación. Ese es su plan con nosotros. En tercer lugar, podemos descubrir el plan de Dios para nuestras vidas a través de la oración. Colosenses capítulo 4, verso 12. Colosenses 4:12 dice su palabra. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Mire que hacía el Señor Epafras. Siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Los creyentes de Colosas necesitaban conocer y hacer la voluntad de Dios, necesitaban conocer los planes de Dios. Y por lo tanto, Epafras, que era un ferviente creyente, oró por ellos, enseñándonos que podemos crecer en nuestro entendimiento de la voluntad de Dios. Podemos conocer los planes de Dios a través de la oración. Señor, muéstrame tus planes
y también a las personas que están a mi alrededor, que puedan entender cuáles son los planes que tú tienes con ellos y que también podamos orar para que Dios revele su plan o su propósito a los demás. Número 4, Dios a veces nos revela o confirma sus planes, sus propósitos o su voluntad para nosotros a través de otros medios, incluyendo muchas veces las circunstancias personales, las relaciones o incluso los sueños. Sin embargo, estas áreas son a menudo más subjetivas y debemos evaluar cuidadosamente esas señales de acuerdo a lo que Dios ya ha dicho claramente en las Sagradas Escrituras. Podemos estar seguros de la promesa de Dios. Santiago capítulo 4, verso 8. Santiago 4, 8. Dice, acercaos a Dios. Ese es el propósito de Dios para nuestras vidas. Y Él se acercará a vosotros. Esto está curioso, ¿verdad? Porque uno pensaría que Dios es el que va a dar el paso. Él está esperando que usted y yo demos el paso. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y dice, pecadores, limpiad las manos, esos son sus planes para nosotros. Y vosotros los de doble ánimo, los que hoy están, que tienen una fe increíble, que quieren tocar el cielo con las manos y que mañana están por el piso y se quieren morir. Los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Algo puro es algo que tiene un solo elemento. Cuando hay más de 2 elementos se pierde la pureza. Si yo tengo gozo pero tengo tristeza, si tengo desconsuelo, ya perdí la pureza. Si tengo gozo, solo gozo, entonces hay pureza en el corazón. Mientras oramos, mientras estudiamos las Escrituras y procuramos vivir una vida santa delante del Señor o una vida apartada para Él, Él nos revelará su plan en su momento correcto y de una manera que podamos comprender. Muchos no buscan conocer el plan de Dios para sus vidas porque no han comprendido que los planes de Dios son mejores que los nuestros. Mire qué dice Isaías al respecto, Isaías 55, del 8 al 9. Esto es glorioso. Isaías 55, del 8 al 9, dice así. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Verso 9. Como son más altos los cielos que la tierra. Imagínense los cielos, más altos, los cielos y la tierra. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces quiero sus caminos, y quiero sus pensamientos, y quiero sus planes, y quiero su voluntad, porque son más altas que las mías. Jamás mis pensamientos, mis propósitos, podrán superar los propósitos de Dios. La vida está llena de interrupciones. A veces tenemos grandes planes para una carrera, una familia o un ministerio, pero Dios lleva nuestras vidas en una dirección diferente. Ahí está Abraham, establecido en Ur de los Caldeos. Le iba muy bien económicamente, iba prosperando su negocio, hasta que Dios le habla y le cambia los planes. Abraham, sí Señor, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Pero Señor, ya estábamos establecidos aquí, teníamos una vida donde no nos faltaba nada. Sí, muy bonito Abraham, pero esos son tus planes, no los míos. Tengo planes para ti. Cuando nuestros planes y los planes de Dios no coinciden, a menudo tratamos de derribar la puerta. Sí, a la fuerza.
Tiene que ser por aquí. Entonces, las cosas terminan empeorando. O si no, pregúntele a Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Él aprendió de la manera difícil cómo responder cuando los planes de Dios y sus planes no coincidían. Dios le dijo a Jonás, ese era el plan de Dios. Dios le habla y le establece su plan. Mira, Jonás, este es el plan que tengo para ti. Quiero que vayas y prediques a Nínive. Dios le dijo a Jonás que advirtiera a la gente de Nínive que necesitaban arrepentirse de sus malos caminos. Pero ¿qué hizo Jonás? Aunque tenía el diseño, aunque tenía el plan, él pensó que ese plan no era el correcto. Jonás huyó del plan de Dios y terminó metido en el vientre de un gran pez. ¿Y cuántos están metidos en el vientre de un gran pez en medio de un gran problema porque sencillamente quieren ir en dirección contraria al propósito que Dios tiene con sus vidas? Y allí en el fondo de ese pez, entonces, Dios tuvo que rescatarlo. Y a veces nos pasa, hacemos tantas cosas, nuestros planes, voy a hacer, voy a comprar, voy a ir, y Dios dice, no, así no es. Jonás capítulo 2, verso 10, Jonás 2:10. Dice la palabra, Jonás 2:10. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás. ¡Wow! Y vomitó a Jonás. Qué tremendo, ¿verdad? Jonás. Entonces hizo lo que Dios le había dicho que hiciera. Entonces Jonás cumplió el plan de Dios. Pero cuando la gente de Nínive se arrepintió y Dios no los castigó, el profeta se sintió extremadamente decepcionado. Entonces Dios le dio a Jonás una lección objetiva. Dios hizo que una planta creciera lo suficiente como para darle sombra a Jonás. Luego envió un gusano para atacar la planta y matarla. Al día siguiente, cuando el sol caía sobre la cabeza de Jonás, él expresó su frustración a Dios. Mire lo que dijo Jonás, capítulo 4, versos 6 al 10. Jonás 4, 6 al 10. 4, 6 al 11, perdón. Dice Jonás 4, 6 al 11. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay, tengo sombra! ¡Qué bueno es Dios! Verso 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¡Qué tremendo es Dios! Miren esto. Un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Uno ve un gusano y dice, pero un gusano hay que aplastarlo. No, tal vez está cumpliendo un propósito de Dios. Verso 8. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Verso 9. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, estoy bravo. Me enojo hasta la muerte. Verso 10. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció? Verso 11. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Ay, Jonás. Alguna vez yo les he contado. Estaba pasando por el momento más difícil de mi vida.
Y en momentos como esos uno quisiera que Dios se le apareciera y le revelara sus planes a futuro para nosotros. Mira, tú no vas a terminar así, levántate tranquilo, que yo te tengo todo listo. Y oraba y buscaba la dirección de Dios y Dios no me decía nada. Eso es lo más terrible, cuando Dios no te dice nada. De pronto vino una palabra. Dios, háblame, yo necesito que tú me hables, que me reveles tus planes para mi vida. Yo no sé qué hacer, estoy angustiado, estoy desesperado. Y Dios me dio una palabra. Esta palabra está en Isaías 8, 9, 10. La palabra dice, yo pensaba que Dios me iba a decir otra cosa, pero sus planes eran distintos. Yo necesitaba era una palabra de aliento. Y lo que me dijo fue, reuníos pueblos y seréis quebrantados. Todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. Señor, no entiendo. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra. Oh, yo profetí. ¿Qué vas a profetizar? Proferid palabra. Y no será firme. Yo decreto, no te será firme. Y dice el final del texto, porque Dios está con nosotros. Todos tus planes van a fracasar. Nada de lo que hagas te va a funcionar, porque yo estoy contigo. No entiendo. ¿No se supone que si tú estás conmigo, todos mis planes van a funcionar? No van a funcionar. ¿Sabes por qué? Porque son tus planes. Los que van a funcionar son los míos. Así que nada de lo que hagas tú, ninguno de tus planes va a funcionar. Dije yo, bueno, me tocó entonces esperar tus planes, Señor. Y a veces uno quiere que todo lo que uno diga, declare, yo voy. Nada te va a funcionar. Porque lo que tú estás haciendo no es lo que yo quiero que tú hagas. Yo tengo algo mejor para ti. ¿Qué le pasó a Jonás? A través de esta experiencia, Dios le enseñó a Jonás 4 verdades eternas para recordar por qué los planes de Dios son mejores que los nuestros. Lo primero, porque Dios puede ver cosas que tú no puedes ver. Sí, Él puede ver cosas que tú no puedes ver. Hay caminos que al hombre le parecen que son rectos, pero su final es de perdición. A ti te parece que ese negocio que vas a hacer es el non plus ultra. Pero Dios dice, no, te va a ir mal. Padre, dame este pan. Y Dios dice, no, porque es una piedra. ¿Qué padre, si su hijo le pide pan, en vez de pan le va a dar una piedra? Claro, tú clamas diciendo, es un pan, dámelo, Señor, yo lo quiero, dame ese pan. Y Dios dice, no te das cuenta que es una piedra y te vas a partir los dientes. Pan duro. Dios puede ver lo que tú no puedes ver. Por eso hay que confiar en su juicio. Él puede ver el pasado. Él puede ver el presente. Y Él puede ver el futuro al mismo tiempo. Entonces sus planes son mejores. Él creó el tiempo, por lo que no está sujeto a tiempo. A propósito de esto, de que Dios ve lo que nosotros no vemos. Un diario americano, hace un tiempo atrás, publicó un reportaje sobre una mujer que estaba conduciendo, volviendo a su hogar, cuando se dio cuenta de que un gran camión la seguía. Pensando que lo tenía demasiado cerca, ella aceleró
Pero el camión también lo hizo. Y quedaron en una especie de carrera por un buen tramo. La mujer asustada, imagínense un camión detrás persiguiéndolo. Ella salió de la carretera y se detuvo en el carril lateral, pero vio con asombro que el camión frenaba detrás de ella y se aterraba. Se dirigió a la próxima gasolinera y saltó del auto gritando: ¡ayúdenme! ¡Un camión me persigue! El conductor del camión salió de su vehículo y abrió la puerta trasera del auto de aquella mujer. Y allí, agachado, detrás del asiento se encontraba un malhechor culpable de hurtos y de violaciones, que estaba siendo buscado por la policía. El conductor del camión, desde una posición más alta que la del coche que tenía delante, lo había visto entrar y se lanzó a perseguir al coche de la mujer. No para hacerle daño, sino para protegerla. Ella no sabía, no conocía los planes de aquel hombre que conducía el camión. Lo que se hizo, inmediatamente llamando a más policías. Sabe, Dios siempre está atento a nuestras vidas. Y si bien podemos estar seguros de que su protección nunca nos abandona, existen circunstancias en las que nos sentimos inseguros, como esta mujer, porque tenemos otra perspectiva. Ese camión viene a hacerme daño, no vengo a ayudarte. Entonces empezamos a huir con todas nuestras fuerzas. Tomamos las decisiones basándonos en lo que vemos sin percatarnos de que puede estar acechándonos algo peligroso. Yo quiero que me des esto, Señor. Y Dios dice: no, porque sé que vas a terminar mal, porque sé que no estás preparado para esa bendición. Espérate, todavía no es el tiempo, tengo algo mejor para ti. Y uno dice: no, yo lo quiero ya. Los caminos o los planes de Dios, no lo olvides, son más altos y mejores que los nuestros. Dios siempre tiene una mejor visión que no se basa solo en el momento, en lo que está delante de nuestros ojos, sino que Él conoce el pasado, Él conoce el presente y futuro de cada uno de nosotros. Por lo que, aunque no entendamos lo que sucede, podemos vivir confiados. Por eso es mejor confiar en sus planes que en los nuestros. Número dos. ¿Por qué debemos confiar en esos planes de Él? Porque Dios es bueno contigo, incluso cuando estás malhumorado. Es posible que hayas ido en la dirección opuesta a la de Dios. Y Él todavía te cubre con su sombra. Dios no abandonó a Jonás. Él tomó la decisión de ir en dirección contraria al plan que Dios tenía para su vida, pero por eso Dios no lo abandonó. El hijo pródigo había fallado y regresó al padre. Y el padre lo estaba esperando. No dejó de ser hijo porque había fallado. No. Dios se preocupa por tu comodidad, porque esa es la clase de Dios que Él es. Él te ama incluso cuando no eres digno de ser amado. No pienses que Él te ama porque eres bueno. A mí algo que me bajó los humos fue entender que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Yo había creído que Dios hacía salir el sol porque yo era bueno. No, los malos también reciben ese mismo sol y toman ese mismo aire que usted, que es bueno, recibe. Lo tercero, Dios tiene... ¿Por qué hay que confiar en sus planes? Porque Él tiene el control de cada detalle de tu vida. Tiene el control de cada detalle de tu vida. Tus planes no fallan al azar. Dios tiene un propósito para todo en tu vida.
Jonás nos muestra que Dios usa tanto lo grande como una gran ballena, como al pequeño, un pequeño gusano, para dirigir nuestras vidas. Pero Él tiene el control de todo lo que pasa a tu alrededor. Y al final su propósito se cumplirá. Número 4. Porque es bueno confiar en los planes de Dios. Porque Dios quiere que te enfoques en lo que durará. Sí, la mayor parte de lo que te preocupa, que es ocuparse antes de lo que te preocupa. No lo vas a tener mañana o no vas a poder llevártelo de este mundo. Dios quería que Jonás se preocupara por la salvación de la gente de Nínive, no por una planta que moriría al día siguiente. Y a veces andamos preocupados por las cosas de este mundo, materiales, siendo que nada nos vamos a llevar, en vez de preocuparnos por las cosas eternas. Por encima de todo, concéntrate en llevar la palabra de Dios a tu corazón primeramente. Estas palabras que yo te enseño hoy estarán sobre tu corazón primeramente para ti. Esta palabra no es para otro. Dios es personal. Te está hablando a ti, me está hablando a mí. Así que ocúpate de que la palabra de Dios pueda llegar a tu corazón y ocúpate en traer personas a la familia de Dios, en ganar almas. El hecho de que tus planes no resulten como deseas no significa que Dios no esté íntimamente involucrado en cada paso. Pídele a Dios que te ayude a ver su mano en tus planes fallidos y confía en Él y en su bondad mientras te muestra el camino a seguir. Tal vez dice, es que todo fracasó en mi vida. Pero si no te hubiera pasado eso, no hubieras conocido a Dios. Sus planes son mejores. Debes mantenerte atento, atenta, que todo el tiempo tu mente y corazón estén dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para decirte. De pronto te dice, todo lo que hagas no va a funcionar, te voy a quebrantar, porque yo estoy contigo. Entonces está atento a lo que Él quiere decirte, dispuesto o dispuesta a seguir sus instrucciones. Él en su infinita sabiduría podría estar usando este programa, este mismo programa hoy, y tu conciencia y hasta las circunstancias que no entiendes, para salvarte de peligros que desconoces. Sí, tal vez no sabes qué puede venir mañana. Y Dios es tan hermoso que nos empieza a preparar antes de... Nos empieza a preparar. Termino con esto. Buscar las cosas del mundo es algo trivial. Enfocarse en las eternas es lo trascendental. Pido a Dios con todo mi corazón que hoy sus planes para cada uno de nosotros hayan sido revelados. Jacobo y Juan habían pescado muy seguramente toda aquella noche, pero se dieron cuenta que su barca estaba averiada y tenían que trabajar en la restauración de la misma. Estaban pensando, bueno, vamos a arreglar la barca, vamos a vender el pescado, con ese dinero vamos a comprarle ropa a la familia, vamos a pagar algunas cuotas que tenemos atrasadas. Eran sus planes. Pero de pronto apareció Jesús, sin que ellos se imaginaran, y como se ha presentado a nosotros hoy a través de este mensaje, diciéndole, hey, sígueme. A Pedro y Andrés les dijo, les enseñaré a pescar hombres, a estos no. Estos no sabían, pero lo dejaron todo. Porque entendieron que los planes de aquel que les estaba llamando eran mejores que sus propios planes. Yo no sé cuáles son los planes que tú tienes. Y tal vez te levantas todos los días y te esfuerzas por alcanzar esos planes. Y una vez estás a punto de llegar a la cima, otra vez te caes.
Intentas una cosa, intentas otra y nada te funciona y peleas con Dios. ¿Y por qué no me salen las cosas? Bueno, no te van a salir. ¿Pero por qué, Señor, si yo te oro, yo te amo, yo te busco, no te van a salir? Porque esos no son los planes que yo tengo para ti. ¿Sabes cuál es el principal plan que yo tengo para ti? Es llevarte a la eternidad, para que estés conmigo en la eternidad. Y para eso es necesario purificarte, sanarte, limpiarte. Y muchas veces uso las circunstancias que estás atravesando, las pruebas y los problemas que vienen a tu vida, para lograr ese propósito que yo tengo contigo, para que te desprendas de las cosas del mundo y empieces a valorar las cosas que verdaderamente son importantes. Tú eso no lo entiendes, pero hoy es necesario que comprendas, dice el Señor, que mis pensamientos son más altos y mis caminos que los tuyos. Necesitamos ser humildes, Señor, es lo que te pedimos en este día, mucha humildad para reconocer que no somos sabios en nada, que no nos la sabemos toda, que el único que conoce cuál va a ser el desenlace de nuestra vida después de esto eres tú. Entonces, ¿por qué no confiar en ti, el que conoce el camino, aquel que es el camino, y abandonarnos completamente en tus manos y entender que todo lo que pasa tiene un propósito en nosotros? Por eso el apóstol Pablo decía, para los que aman a Dios, todo obra para bien. El que no ama a Dios, todo lo que le pasa es lo peor, es una crisis, es una maldición. Pero para el que ama a Dios, ve en cada prueba, en cada adversidad, a Dios trabajando en sus planes para nosotros. Mi Dios amado, ya no voy a correr más en mis fuerzas. Simplemente me voy a abandonar en tus manos. Tal vez estás allí diciendo, pero es que debo tanto dinero, estoy que me muero, yo no tengo paz, yo no sé qué hacer. Qué bueno que esos planes hayan fracasado, porque donde estos planes te hubiesen funcionado y ahora tuvieras mucho dinero para pagar a tus acreedores, ¿será que miraras a Dios? Seguramente no. Entonces dale gracias a Dios por todo, por la enfermedad, por la crisis matrimonial, por las circunstancias, por todo. Él sabe lo que hace. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para darles el futuro que esperan. Gracias, Padre, porque tu palabra nos reconforta, porque tus palabras nos llenan de vida y nos hacen confiar en ti. Gracias, tus planes son mejores, entonces me voy a guiar por esos planes. Y si no los conozco, ayúdame, revélame cuáles son esos planes que están en tu palabra, Señor amado. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Mi hermosa familia, no olviden suscribirse al canal de YouTube si no lo han hecho. Recomiéndenle a sus amigos y familiares para que ellos también sean bendecidos con este alimento que el Señor con tanto amor nos comparte cada día. Visiten nuestro sitio web para que conozcan más acerca de nuestro ministerio. Y bueno, la buena noticia es que para Verdades Eternas Radio próximamente vamos a tener nuevos programas. Hay una alianza importante que hemos hecho con un ministerio mundial muy poderoso y vamos a estar compartiendo en nuestra radio. Así que estén muy atentos, por favor. Queremos seguir haciendo grandes cosas para el reino de Dios. Y aquí vamos adelante con la bendición. Gracias a todos y cada uno de ustedes por su respaldo, por sus oraciones. Que en esta semana la mano del Señor les acompañe siempre, donde quiera que vaya. Dios me los cuide a ustedes, a su familia, que sean siempre gozosos y que la presencia del Señor nunca falte en sus vidas. No olviden, buscar las cosas del mundo es algo trivial, enfocarse en las eternas es lo trascendental. Feliz día para todos. Este programa fue presentado con el patrocinio de... En un mundo lleno de ruido, a veces necesitamos recordar las verdades que realmente importan. En cada detalle, encontramos la fuerza para enfrentar cada día con fe y esperanza. Celebra momentos especiales regalando mensajes de amor y fe, porque nuestros productos no son solo cosas, son recordatorios palpables de la gracia divina. Haz que cada día cuente. Encuentra la inspiración divina en cada detalle. Escríbenos al 317-427-0754 y descubre cómo estos mensajes pueden ser parte de tu historia. Verdades Eternas. Diseños exclusivos.
Descubre la paz que solo la música inspirada por Dios puede ofrecer. Sintoniza Verdades Eternas Radio y experimenta la verdadera conexión en sintonía con Dios.